Veamos el ejercicio 7 del archivo representación de funciones 3. Nos piden representar la función f de x igual a 2x más 1 partido la exponencial de menos x. Vamos, el e elevado a menos x. Analizamos como siempre primero el dominio. Y puesto que es una función f de x cuya expresión analítica tiene denominador, hay que analizar si existe alguna cisca que me anule ese denominador. Puesto que la función que tengo abajo en el denominador es una exponencial, y puesto que las exponenciales no se anulan para ninguna cisca, nunca cortan el eje x, se concluye que esta función, f de x, tiene como dominio todo R. Está definida para todas las x abscisas pertenecientes a todo el conjunto de los números reales, sin ningún tipo de limitación. Analizamos los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con el eje x de esta función. Hacemos como siempre la y igual a 0. Equivale a hacer la función a 0. La expresión analítica de la función igualada a 0 equivale a igualar el numerador a 0. De ahí sacamos un resultado, una cisca, que es la cisca del punto de corte de la función con el eje x. En x igual a menos un medio, la función corta el eje x. En esta cisca corta la función al eje x. Y puesto que este punto de corte con el eje x es del eje x, evidentemente su ordenada es nula. Punto de corte con el eje y. Para ello siempre hacemos la cisca 0 en la función. Es equivalente a calcular la imagen en 0. Sustituyendo la expresión analítica de la función, la x por 0, obtengo un valor 1 de ordenada para x igual a 0. En el punto 0, 1, la función corta el eje y. Lo que obtenemos aquí es la ordenada del punto de corte. Pasamos a la continuidad y a estudio de las asíntotas de la función. En cuanto a la continuidad, esta función hemos visto que está definida en todo R y no plantea ningún problema de definición. Por lo tanto, no existen puntos de discontinuidad. Es continua en todo R. Pasamos entonces en este apartado a estudiar el comportamiento de la función en el infinito. Cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Límite de la función cuando x tiende a infinito. La expresión analítica es esta. Arriba me queda un más infinito al sustituir la x por infinito. Y abajo es e elevado a menos infinito que, quitando el exponente negativo, bueno, expresando esta potencia con exponente negativo a positivo, paso al denominador y me queda 1 partido el e elevado a infinito, que es infinito. 1 partido infinito es 0, 0 positivo. Y por lo tanto me queda un infinito partido 0, que es infinito. Y además los dos positivos, pues más infinito. Esto nos viene a delatar que la función f de x, cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Es decir, hay una rama infinita. Cuando x tiende a más infinito. Hacemos el mismo límite, pero por el lado del menos infinito, o sea, cuando x tiende a menos infinito. Sustituyo arriba, me queda menos infinito, 2 por menos infinito, más 1, bueno, menos infinito arriba. Y abajo nos queda elevado a infinito. Elevado a infinito es infinito, nos queda infinito partido infinito, que es indeterminación. Pero recurriendo a los órdenes de los infinitos, puesto que arriba tengo un 2x, vamos, una función potencial, una constante por una función potencial, x, y abajo tengo una exponencial, la de abajo va a tender a infinito mucho más deprisa que la función de arriba. De ahí que el cociente entre una cosa mucho mayor, entre una cosa pequeña frente a otro mayor, es 0. Y evaluando los signos, como llegamos a menos infinito, arriba es menos infinito, partido esto que es infinito, positivo, menos infinito, el 0 de exponente. Perdón, menos infinito, 0, no, el exponente de este 0 es negativo. Es decir, que la función tiende al valor 0, se aproxima al valor 0, a la ordenada 0, pero por abajo. Puesto que estoy haciendo este límite de aquí, esto significa que tengo una asíntota horizontal de ecuación igual a 0 cuando x tiende a menos infinito. La función se va acercando sucesivamente a esta asíntota por abajo, puesto que no sale un 0 negativo aquí,
se va acercando a 0 por abajo, a esta asíntota por debajo, a medida que nos desplacemos hacia la menos infinito, en el eje de las x. Miramos a ver si hay asíntota oblicua, evidentemente por el lado de x cuando x tiende a infinito positivo. Para eso hacemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función partido x. Nos queda esta expresión de aquí, sustituimos arriba infinito y abajo nos queda infinito por 0. Este elevado a menos infinito pues es un 0. Esto es una indeterminación que habría que deshacerla del denominador. Habría que deshacer pues invirtiendo una de ellas, por ejemplo esta, 1 partido x, y pasarla al denominador. Sería, para deshacer esta indeterminación, la e elevado a menos x partido 1 partido x. Bueno, partido la inversa de x. Y entonces ya nos quedaría un infinito partido infinito, infinito, y sobre cada uno de ellos se puede aplicar L'Hopital. En cualquier caso, se puede utilizar aquí otra estrategia. Como tengo aquí una x multiplicando la exponencial, y aquí tengo una x por aquí, puedo sacar factor común a x arriba. Evidentemente aquí hay dos sumandos, y la x solamente la tengo en sumando. Pero es independiente de que el sumando no tenga, el 1 no tenga x. Yo puedo sacar factor común a x. ¿De qué manera? Pues x multiplica 2, saco la x para afuera, más el 1 partido x. Lo dejo indicado. Evidentemente, si esta x la multiplico por lo de dentro, me queda lo mismo que aquí. Y esta x que he sacado factor común sí que la simplifico con la de abajo. Las pongo en rojo porque se simplifica. Por lo tanto, me queda 2 más 1 partido x y la exponencial abajo. Vuelvo a sustituir infinito después de esta artimaña. Pues tengo aquí un 2 más 1 partido infinito, que es 0, tiende a 0. Esto es una tendencia, 0. Y abajo pues es 0 positivo. Es un 2 partido 0 positivo, infinito. Cualquier número finito arriba partido entre 0 es infinito. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es positivo. Es un 0 positivo. Y entonces me queda más infinito. Lo que me quedaría, el más 0 positivo me queda de 1 partido infinito positivo. Como me sale un más infinito de este límite, no tengo asíntota oblicua, que era lo que estaba hallando. Para que tenga asíntota oblicua, cuando x tiende a infinito, aquí me sale, de este límite me tiene que salir una cantidad finita distinta de 0. Si me sale una cantidad finita, pues imposible. No existe asíntota oblicua cuando x tiende a infinito. Por lo tanto, nos quedamos solamente con lo de la rama infinita, cuando x tiende a infinito. La función tiende a más infinito. Y por el otro lado, cuando x tiende a menos infinito, no voy a calcular la asíntota oblicua, puesto que, lo pongo aquí, sabemos que cuando x tiende a menos infinito, la función tiene una asíntota horizontal. Si tiene asíntota horizontal, cuando nos desplazamos a menos infinito, por el eje de las abscisas, no tenemos asíntota oblicua. Pasamos a estudiar la monotonía de esta función, el crecimiento y decrecimiento de la función, que es lo que significa la monotonía, los extremos relativos y los posibles puntos de inflexión. Derivamos la función, esta función que es un cociente de funciones, derivo arriba, es un 2 multiplicado por esto de aquí abajo sin derivar, menos el 2x más 1, la función del numerador sin derivar, por la derivada de esta expresión de aquí abajo, que es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos 1. Y abajo la exponencial, vamos, el denominador, la función que aparece en el denominador elevada al cuadrado. Me quedaría el 2, que es la derivada del numerador, multiplicada por la exponencial que aparece abajo en el denominador de la función, menos el numerador sin derivar por la exponencial, por la derivada del denominador, que es la exponencial, la propia exponencial, por menos 1, que es la derivada del exponente. Y abajo la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Operando, bueno, quitando paréntesis, podría simplificar directamente aquí, pero bueno, no lo he hecho. El menos 1, me quedaría menos 1, este menos 1 se queda más, y me quedaría 2x, que multiplica la exponencial, y una exponencial. Esa exponencial, una exponencial positiva con dos exponenciales, pues suman 3 exponenciales. Y luego el 2x, este de aquí, por la exponencial. Y abajo, pues lo que he hecho es simplemente multiplicar exponentes elevado a menos 2x. Multiplico el exponente menos x por 2.
Aquí se podría haber hecho, no lo hice, pero bueno. Simplificar las exponenciales, una de aquí, otra de aquí y otra de aquí abajo. Pero bueno, da igual porque al final voy a sacar factor común igual, de la misma manera. Saco factor común del numerador de esta ecuación que me queda igualada a 0. Tengo que igualar la derivada a 0 para hallar los puntos singulares. Saco factor común a la exponencial. Me queda 3 más 2x por la exponencial. La exponencial igual a 0, pero no puedes igualar... No, vamos, cada uno de los factores tengo que igualar a 0. La exponencial no puede ser nunca 0. De ahí no voy a sacar ninguna solución de la ecuación. Y de abajo, del primer factor, del 3 más 2x, igualado a 0, pues evidentemente despejo y me queda menos 3 medios. Ahí tengo una cisa de un punto singular. Como voy a representar la función, calculo la ordenada de esta cisa, porque ya tengo un punto singular, un posible extremo relativo, punto de inflexión. Calculo la ordenada f de menos 3 medios, sustituyendo la expresión analítica de la función. La expresión analítica de la función es 2x más 1 arriba, la x la sustituyo por menos 3 medios, y abajo era la exponencial elevado a menos x. Esa menos x sustituida por menos 3 medios queda 3 medios positivo. Bueno, operando aquí nos queda menos 2 arriba y raíz cuadrada de e elevado al cubo. Esta es una ordenada, es la ordenada del punto singular. Esta es la ordenada y esta es la cisa, que habíamos calculado antes. Analizamos el signo de la primera derivada, como siempre, para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función. A los lados de este punto singular, para averiguar la naturaleza de este punto singular. La función derivada es esta de aquí, nos había salido esto. Habiendo sacado a factor común, pues se simplifica este con uno de abajo. Me queda solamente uno abajo y arriba me queda 3 más 2x. Esta es la expresión de la derivada. Y la voy a estudiar su signo en los dos intervalos en los que queda dividido el dominio de la definición de la función, que va de menos infinito a infinito, por la cisa x igual a menos 3 medios, que es donde tengo un punto singular. Estudio el signo del primer intervalo, tengo un valor de aquí, veo que sale negativo, la función decrece a la izquierda del menos 3 medios. Analizo el signo de la primera derivada en una cisa de este segundo intervalo, por ejemplo el 1, sale signo positivo, por lo tanto esto me garantiza de que la función derivada toma valor positivo en todas las cisas de ese intervalo. Ello implica, si la primera derivada toma valor positivo en todas las cisas de este intervalo, la función del enunciado crece. Por lo tanto, en x igual a menos 3 medios, tengo un punto singular que es mínimo relativo, porque crece a un lado y crece al otro, y tengo un fondo de valle. Por lo tanto, tengo un mínimo relativo en el menos 3 medios, menos 2 partido la raíz cuadrada de elevado al cubo. Bueno, aquí vemos los intervalos de crecimiento de la función y el mínimo. Estudiamos la curvatura de esta función, derivando nuevamente esta función de aquí, que es la primera derivada. Derivo esta expresión, me queda 2 por lo de abajo, bueno, muy similar a lo que habíamos visto antes, al derivar por primera vez. Me queda el 2 por la exponencial, luego el numerador menos el numerador sin derivar por la exponencial, o sea, por el denominador derivado. Y el cuadrado del denominador. Vuelvo a simplificar, eso sí, las exponenciales, aquí sí que lo hago, bueno, saco factor común y simplifico y me queda como segunda expresión, o sea, como expresión analítica de la segunda derivada, me queda este cociente de funciones, un polinomio arriba y la exponencial abajo. Lo igualo a 0 y igualo, por tanto, el numerador al 0. Me sale una solución, menos 5 medios, que es un posible punto de inflexión. Hasta no estudiar el signo de la función a los dos lados. En esa cisa encontramos probablemente un punto de inflexión. Para analizarlo, vemos el signo de la segunda derivada en los dos intervalos en que queda dividido el dominio de definición, menos infinito infinito era el dominio, por la cisa en la que tengo un punto de inflexión, por la cisa que me ha anulado esa segunda derivada. Y observamos que evidentemente cambia la curvatura. El signo de la segunda derivada en ese intervalo es para todos los
x de este intervalo es negativo, el signo de la segunda derivada para todas las abscisas de ese intervalo toma valor positivo, y entonces en virtud de eso pues vemos que la función del enunciado es convexa en el tramo que va de menos infinito a menos 5 medios. En el tramo que va de menos 5 medios al infinito, la función es cóncava. Por lo tanto, cambia de curvatura, tengo punto de inflexión. Pasamos a representar con estos datos la función. Tengo una rama infinita cuando x tiende a infinito. Esto lo vimos más arriba. La rama infinita, aunque aquí está muy pegada al eje y, evidentemente es como tiene que ser, pero si se dibuja a mano alzada, realmente no tenemos por qué pegarlo tanto. O sea, podríamos haber cogido y trazarlo por aquí, que no estaría mal representado si lo hacemos a mano alzada. Esto está hecho con precisión con el GeoGebra, pero esto es una rama infinita. La función tiende a infinito cuando la x avanza, o avanzamos en el eje de las x hacia el infinito. Los puntos de corte con el eje x e y están aquí situados. Los que nos habían salido. El mínimo relativo, que era el menos 3 medios menos 2 partido raíz cuadrada de elevado al cubo. Esto es menos 1,5. Pues menos 1,5 por ahí. Está la cisa y la ordenada, pues. Y aquí tenemos la asíntota horizontal, que coincide con el eje x, que es igual a 0. Vimos que al estudiar la función cuando x tiende a menos infinito, la función se acercaba a la asíntota horizontal, pero por abajo, puesto que nos salía un 0 elevado a negativo. La función se acercaría a 0 por abajo, cuando x tiende a menos infinito. Viendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, veíamos que la función decrece desde el menos infinito hasta el mínimo, hasta el menos 1,5, y vuelve a crecer ya desde el menos 1,5 hasta el infinito. Subiría por aquí, cortaría esos puntos y continuaría por ahí. Y en cuanto a las convexidades y concavidades, hemos encontrado un punto de inflexión, que es el menos 5 medios, que es el menos 2,5. El menos 2,5 que está por aquí, he trazado una línea, no he calculado su ordenada, pero a esta altura del eje x, en esta cisa, menos 2,5, la curvatura de la función cambia. Pasa de convexa a cóncava. Considerando un intervalo, bueno, el que crece, los límites estos que acabo de comentar, cuando nos movemos en el infinito y cuando nos movemos en el menos infinito, que se acerca a 0, a la asíntota, igual a 0, pero por abajo, pues nos sale un 0 negativo. De todas formas, se tiene que acercar a la asíntota. Y puesto que, evidentemente, al estudiar la convexidad y concavidad, me dice que a partir del menos 2,5 la convexidad es continua, o sea, que es convexa, no puede pasar por encima de la asíntota. Hay funciones que sí lo pueden hacer, pero en este caso, puesto que la función hemos visto que a la izquierda del menos 2,5 es convexa, siempre convexa, la gráfica de la función, la curva, no puede saltar por encima de la asíntota y luego tender hacia 0. Y en el caso que hiciese eso, en el supuesto de que saltara por encima, tendríamos un máximo también. La función decrecería y volvería a crecer por este lado. O sea que nos cambiarían un poco los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y los intervalos de convexidad y de concavidad. De ahí podríamos sacar si la función se acerca por arriba o por abajo de la asíntota. Sabemos que a la izquierda del menos 2,5 la función es convexa y siempre convexa. Sabemos que a la izquierda del mínimo, desde aquí, la función siempre decrece. Si pasara la función, en el caso de que la función estuviese por arriba de la asíntota, si del mínimo subiese por arriba, bueno, además también tendríamos que tener un punto de corte con el eje X. Además del CS1 tendríamos un punto de corte, o sea que
Al final, por varias razones, todas nos indican que evidentemente la función se acerca a la asíntota, pero por abajo. Pero bueno, a través del límite, con el exponente negativo del 0, también a través del límite lo obtenemos, esa información. Y por la derecha del menos 2,5, pues evidentemente la función ya pasa a ser cóncava en todo el resto de la definición de la función. De menos 2,5 hasta el infinito, la función es cóncava. Y esta sería la representación gráfica de la función.